Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy estaremos con el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, una de las instituciones de educación superior más importantes del territorio michoacano. Estaremos con José Antonio Herrera, rector de la propia universidad. Hola. ¿Qué tal, Samuel? Muy contento de estar contigo aquí en esta entrevista, muy honrado también. Muchas gracias por la oportunidad. Rector, iniciando con tu trayectoria académica en un primer lugar, como que se me hace un poco interesante, y ahorita lo digo por qué. Estudiaste en el Instituto Tecnológico de Morelia, que es una institución pública, y ahora eres rector de una universidad superior, de educación superior, pero privada. Es interesante este brinco, ¿no? Pues a lo mejor me tengo que remontar un poquito con más historia. En realidad toda mi vida estudié en universidad pública yo. Mis papás son de origen humilde. Mi papá es de un pueblo aquí cerquita en el poniente moreliano de Joyitas. Y mi mamá de San Pedro Chicácoro, yendo hacia Cuto de la Esperanza. Ellos, pues muy pequeños, llegaron a Morelia, mis abuelos los trajeron. Y de trabajo sencillo. Mi papá fue carnicero, mi mamá comerciante con una tienda de abarrotes. Y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, digamos, nos sacaron a todos mis 7 hermanos adelante. Pero siempre nos enseñaron el valor de la vida, el valor del esfuerzo y el saber conducirse con una, forma de vivir que lo distinguiera uno en el trabajo. Entonces, mis papás no tenían recursos para una institución privada, particular. Y pues nosotros tuvimos educación pública. A quien quiso estudiar de mis hermanos, pues tuvo la oportunidad. Yo estudié el kinder en el Niños Héroes, aquí en la Calzada Juárez. La primaria en la Escuela Independencia, también en la Calzada Juárez. La secundaria en la Técnica 3, enfrente del Zoológico. La preparatoria en el CETI 120, en la salida a Charo. Y el tecnológico, la universidad, digamos, en el Instituto Tecnológico de Morelia, muy honrado también de participar ahí. Y siempre con mucho ánimo de hacer las cosas bien. No soy una persona destacada intelectualmente. En las calificaciones no era de 10, tampoco era una persona que estuviera mal. Pero siempre también yo percibía como que algo faltaba, ¿sí? Había veces que uno como ser humano necesita un acompañamiento. Y por supuesto que no les achaco negativamente a las instituciones, porque yo soy lo que soy gracias a esa educación que ahí recibí. Pero siempre percibía que algo por ahí faltaba, ¿no? Algunas, a lo mejor, enseñanzas para saber convivir, liderazgo, cómo tener una inteligencia emocional, que a lo mejor en algunos aspectos yo sentía que no lo percibía en ese momento porque no lo identificaba, pero sentía que algo faltaba. Y pues finalmente la educación siempre ha sido mi camino. Estuve inmediatamente que egresé del tecnológico. Entré a trabajar al Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, en el programa de educación inicial. Es un programa muy bonito porque se trata de apoyar a comunidades rurales, sí, con un acompañamiento para que los papás puedan estimular a los chicos para que puedan desarrollar sus potencialidades, desde la nutrición hasta cuestiones intelectuales, ¿no? Pero yo ahí me confronté porque decía, ¿por qué en esos espacios sí hay una formación, digamos, integral? Y en la parte ya de la escuela, lo que yo tuve como experiencia, a lo mejor era nada más una cuestión capacitante, como si fuera una cuestión, tienes que aprender esto para poder hacer esto profesionalmente y ya, ¿no? En cambio, en el programa de educación inicial,
se buscaba pues, que el chico pues, aprendiera a socializar, que tuviera una buena alimentación, que tuviera pues, una atención de los papás para que tuviera un crecimiento emocional adecuado. Eso me confrontó bastante. Finalmente también estuve colaborando con con la empresa familiar. Yo quería devolver a mi familia pues, el esfuerzo que me habían dado. Y yo trabajé un tiempo ahí en Abarrotes de la Violeta. También ellos son pues, parte de mi familia. Abarrotes de la Violeta. Abarrotes de la Violeta. Y pues estuve ahí pues, haciendo mi aporte. Yo soy ingeniero en sistemas. Sistematicé la empresa y pues estoy muy agradecido también con todo lo que ahí pues, mis tíos me ayudaron a aprender y crecer. ¿Cómo es sistematizar una empresa? ¿Ahí qué hiciste? Pues yo sistematizar es muy sencillo decirlo, es programar, digamos, hacer sistemas informáticos que faciliten la operación de una institución. Pero yo lo que veía, en la Violeta tenían una regla, ¿no? Para dar un buen servicio, si alguien nos pide un pedido, a más tardar al día siguiente tiene que tenerlo. No puede pasarse un día más. Entonces eso implicaba esfuerzos a veces desbordados, porque a veces tenía que irse a 11, 12 de la noche con tal de tener todos los pedidos. Y era la marca de la empresa. Pero yo veía cómo pues, colaboradores y también mis tíos que estaban, digamos, al frente, pues no tenían vida. 6 de la mañana, 11 de la noche, ¿no? Y entonces a mí eso era lo que me confrontaba y entonces yo dije con mi experiencia que tenía, lo que había aprendido en el tecnológico precisamente de hacer sistemas, pues hice procesos para que la carga de trabajo se disminuyera. Y la verdad es que fue muy exitoso, yo no me di cuenta. Yo lo que buscaba es que trabajaran menos, que tuvieran más contacto con su familia, que pudiéramos pues, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Pero en el camino me di cuenta que eso conllevó muchos ahorros económicos, porque también implica un gasto el tener a la gente trabajando hasta más tarde, ¿no? Y realmente pues fue una experiencia muy bonita. Eso es mi expertise. Entonces, todo lo que son procesos, formas de trabajar, a mí me apasiona. Creo que si lo hacemos bien, podemos tener espacio para nosotros tener una vida íntegra también más completa. Esas son las cosas que a mí me parecía que faltaban un poco, ¿no? Pero también subiste una empresa privada, ¿no? Sí, precisamente cuando ya sistematicé ahí la empresa, pues yo quería independizarme. Y entonces inicié un proyecto con unos amigos. Tengo una empresa que se llama Evolución TI, desarrollamos software. Y en ese momento que estaba ya fundando la empresa... ¿En que qué ya estaba consiste ese desarrollo? Pues sí, nosotros hay una empresa que tiene problemas, así como en ese momento tenía la Violeta. Las empresas hay veces que crecen mucho. Cuando llegan a un momento en que ya encontraron su vocación, pues empiezan a crecer, pero hay veces que los procesos administrativos, la sistematización se queda en un estatus más pequeño. En ese momento nosotros podemos entrar para apoyarles a hacer sus procesos más automatizados y que simplifiquen la operación. Sí, de eso se trata. Entonces, lo que hiciste en la Abarrotes de la Violeta lo replico en otras instituciones. En una empresa con socios, pero ya tuya. Sí, eso fue lo que hicimos, ¿no? Y entonces en ese momento ya mi empresa estaba creciendo. Sin embargo, también te comento, ¿no? Que pues desde joven yo pues empecé a tener vinculación con algunas personas aquí de la universidad, en particular con el ingeniero Gabriel Nava, que es hijo del fundador de la institución, el ingeniero César Nava, porque él también estudió en el TEC de Morelia. Entonces ya lo conocí y nos hicimos muy buenos amigos. Empecé yo a relacionarme con gente aquí de la universidad y empecé a darme cuenta que aquí había algunas cuestiones. De verdad lo digo no quiero hablar de que aquí tenemos más cosas que allá, porque también allá hay cosas que nosotros aquí no tenemos. Me refiero a la institución pública con respecto de la particular. Yo creo que todos tenemos un espacio importante en la sociedad. Y bueno, yo percibía que aquí se veían algunas cosas que yo no estaba viviendo personalmente en donde yo estudiaba. Y a partir de ahí, pues me empecé a involucrar. Por ejemplo... Pues, por ejemplo, aquí hay talleres culturales. Desde literatura, baile, música, que eso no tenía yo tanta oportunidad en el Tecnológico de Morelia. O, pues en una institución pública, pues evidentemente no hay oportunidad de acercarse uno a la fe que uno tiene. Y sin embargo aquí pues había la oportunidad pues, de tener pues ese acercamiento, porque es una institución católica, aquí la UBAC. Pues también muchas dinámicas de servicio social.
¿sí? Que se nos promueve aquí en la universidad, pues de apoyo a los más necesitados, que a lo mejor allá no los vislumbraba yo tan fuertemente. José, vamos a un corte, pero regresamos para que nos sigas platicando nos vamos a quedar atorados momentáneamente sobre el tema del servicio social, ¿no? Claro. La diferencia de una institución con otra es interesante. Estamos con José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Regresamos. Bien, regresamos con José Antonio Herrera, quien es rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Nos quedamos atorados sobre el asunto del servicio social, la diferencia de una universidad como la Vasco de Quiroga con el Instituto Tecnológico de Morelia. Nos estabas diciendo esa diferencia. Sí, yo quiero enfatizar que no se trata de decir que una es mejor que otra, ¿no? Yo sí quiero reconocer eso porque si no empezaríamos mal. Okay. Yo creo que más que nada son vocaciones y son cuestiones de aprendizaje, porque lo que se vivía en ese entonces en el TEC con lo que ahora se vive también es muy distinto. Yo reconozco ahora que tienen muchas actividades de vinculación social, pero en aquel entonces todavía no las había. Yo lo que percibía cuando me empecé a relacionar con gente aquí de la universidad y que empecé a conocer el ambiente de lo que había aquí, es que más que actividades que se dijeran aisladas y muy, digamos, pues a veces uno no se enteraba que en el TEC había algunas actividades, aquí lo hacían como más, a ver chicos, a todo mundo se les invitaba como algo más parte de la misma currícula o de la vida académica de cualquier muchacho que estudiara aquí en la universidad, y eso me llamó mucho la atención porque yo personalmente siempre consideré que pues no podemos vivir en cualquier lado si solamente si solamente vivimos de forma aislada, de forma individual. Pienso que para salir adelante tenemos que relacionarnos entre todos y colaborar. Entonces eso me motivó mucho para conocer un poco más. Yo apoyé a mis hermanos que son menores de mí, ya con las relaciones que yo tenía, para que estudiaran aquí en la universidad con una beca. Eso hay que decirlo, también la Vasco, no obstante que pues hay que pagar una colegiatura, pues gran cantidad de sus chicos, más de la mitad de los muchachos que estudian aquí, tienen un apoyo económico por medio de una beca para que puedan cursar en esta institución. Y pues bueno, después de que estuve con mi tío ahí en la Violeta, luego pues fundé mi empresa. Un día Gabriel me lo encontré en unos tacos, me acuerdo, y yo le dije, oye, pues ya fundé mi empresa, oye, qué bien, que no sé qué, oye, fíjate que en la universidad estamos buscando una persona de sistemas para X y Y temas, ¿por qué no vienes y nos apoyas? Y yo le decía, bueno, pero es que yo acabo de fundar mi empresa, pues no tengo tiempo. Mira, habla con el rector. Y ya cuando hablé con él, me pidió que estuviera apoyándolo durante 6 meses. Y pues ya, me presentó un proyecto muy bonito también porque pues a mí me motiva mucho el poder colaborar para que seamos mejores como sociedad, y yo creo que la educación es fundamental para eso. Si no hay educación, no se puede aspirar a una mejor sociedad. Igual que como si no hacemos un buen trabajo en la familia, pues tampoco podemos aspirar a tener una buena sociedad. Entonces, pues me convenció, pero yo estaba convencido de que iban a ser 6 meses. A los 3 meses yo ya estaba muy motivado y encontré la manera de sobrellevar mi negocio junto con el trabajo que realizaba aquí en la institución, y pues decidí quedarme. Y a la postre, pues ahora ya estoy aquí en esta responsabilidad. En aquel tiempo, ¿qué cargo tenías? ¿Con qué te quedaste? Yo, pues como soy ingeniero en sistemas, ellos estaban iniciando el sistema de educación a distancia y me pidieron que si no les podía apoyar a mantener, a darles servicio y mantenimiento y crear el modelo de educación a distancia desde los sistemas. Entonces fue lo que yo estuve realizando ahí durante algunos años. Después de un tiempo, pues yo ya me sentía un poco... Soy una persona que soy muy activa, no me gusta... Pero eso es una maestría, ¿no? Eso fue ya posteriormente. Ah, posterior. Sí, okay. Primero terminé, digamos, ese proyecto, pero ya no me sentía completo y quería dar clases. Entonces le pedí al rector en su momento que si me podía integrar pues, a las ingenierías, que es donde yo, pues digamos, yo soy ingeniero, pues apoyar ahí lo académico ya presencial. Me dio la oportunidad de hacerlo, estuve dando clases, apoyando también allá la dirección. Y en ese camino andaba cuando la universidad inició con un proyecto de crecimiento. Ya la institución tenía varios campus aquí en el estado, pero decidieron hacer como un segundo esfuerzo de expansión. Y me pidieron a mí que si les podía apoyar a llevar a cabo ese proyecto. Yo les dije, sí, adelante.
Se iniciaron los proyectos de Lázaro Cárdenas, de Zamora, de Irapuato, de San Luis Potosí, y un esfuerzo en Chicago, que a la voz también sigue funcionando. Y ahí estuve apoyando, ¿no? Y después ya fue que decidí estudiar una maestría, ya aquí en la universidad, para ahora sí decir que soy egresado de la Universidad Vasco de Quiroga. Pero muy satisfactorio mi estudio. ¿Qué maestría estudiaste? Es maestría en administración. Ok. Maestría en administración. ¿Complementaste? Complementé la formación que yo tenía de ingeniería con la administración, pues para tener también una visión pues de los números, del equilibrio que debe tener una empresa. Ya mucho, pues ya, yo digo que ya la hice un poco grande. Los chicos compañeros con los que estaba pues eran más jóvenes, yo aportaba mucha experiencia, pero no deja uno de aprender finalmente. Y me pasó algo curioso, porque eso fue un año antes de que yo llegara aquí a la rectoría. Cuando ya me pidieron que si podía yo apoyar aquí en la forma de ser rector, pues lo primero que pensé, no voy a poder con tanto, siendo rector y aparte de la maestría, y pensé, bueno, me voy a salir de la maestría. Pero después dije, no puede ser que un rector se salga de la maestría, ¿no? ¿Cómo va a salirse un rector y abandona sus estudios? ¿Qué ejemplo va a dar? Entonces dije, pues no, tengo que seguir. Me costó mucho trabajo, pero al final terminé el estudio. Nos habíamos puesto de acuerdo mi esposa y yo de hacer una maestría al mismo tiempo. Ella estudió psicoterapia familiar y pues terminamos nuestra maestría juntos. Yo tengo este posgrado en este momento. ¿A los qué años tenías cuando llegaste a ser rector? 43 años. ¿Eres de los más jóvenes? Yo creo que he sido el rector más joven. El más joven, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo, ¿por qué llegaste? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es la elección? ¿Te decide un consejo, una administración? ¿Qué es lo que define que tú hayas sido rector? Pues la verdad es que yo creo que los astros se alinean, ¿no? Digámoslo, en una visión trascendente, pues uno tiene un camino, una misión, un destino. Y yo puedo decir, bueno, pues Dios quería que estuviera aquí, pero también creo que hay circunstancias que se dan que finalmente pues está en un momento y circunstancia adecuada que uno puede aportar. Aquí no hay una lucha por la rectoría de maestros, de decanos, investigadores, funcionarios administrativos. ¿No la hay? Mira, una de las riquezas de la Universidad Vasco de Quiroga es que es una asociación civil sin fines de lucro. Es decir, que todo el remanente que se obtiene de la universidad se reinvierte en la misma institución. Por eso es que se pueden tener pues, estas instalaciones y todo lo que se tiene. Y pues hay una junta directiva que son los miembros de la asociación civil. Y pues ellos en consejo pues van viendo, digamos, los diferentes perfiles y deciden quién es pues los que pueden asumir una responsabilidad. Los directores de las escuelas de mercadotecnia, de derecho, de todas ellas, yo presento una terna a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno determina con el consejo que yo les pueda dar, pero finalmente la Junta de Gobierno es la que dispone quién va a ser el director. En el caso del rector, pues la Junta Directiva es la que se reserva esa responsabilidad. Y pues bueno, yo como me habían encomendado que si podía yo apoyar en estos proyectos de crecimiento, seguramente pues consideraron oportuno que yo podía aportar. Pero esto que tú comentabas de que llegué con 43 años, pues también tiene una connotación de complicación porque la experiencia cuenta. Sí. Siempre me decían allí en La Violeta, mi tío Lodegario, oye, pues es que la experiencia cuenta mucho. Yo llegaba con mucho empuje porque así somos nosotros. Es que con calma porque hay que darle tiempo también a la experiencia y estas circunstancias. Pero al final de lo que se trata es compaginar entusiasmo juvenil, digamos, con ganas de hacer las cosas, también con la experiencia, ¿no? Que no se haga una cosa a un lado a la otra, y así es como se obtiene lo mejor. Entonces, aprendí mucho en el camino y sigo aprendiendo, pero también creo que pues, las cosas que yo he podido aportar, que Dios me ha conseguido aportar, pues han sido positivas, ¿no? Entonces, en eso estamos. Pues ahí vamos a otro corte, pero yo me quedo con la siguiente duda. ¿Cómo es posible que tú hayas llegado viniendo de egresado de una institución pública, aunque hayas estudiado la maestría aquí en la Vasco de Quiroga, y yo insistiría, habiendo mucha gente, yo me imagino
otorgándose el derecho a ser rector por su antigüedad, por experiencia, por muchas razones en lugar tuya. Pero vamos a un corte y regresamos con esa interrogante. Muy bien. Continuamos, vamos con José Herrera, rector de la Vasco de Quiroga. José, pues yo me quedé con la duda y, como dice, no quiero irme sin escuchar una respuesta en torno a lo que te decía, que hay mucha gente en la Universidad Vasco de Quiroga con experiencia, con antigüedad, profesionalismo, calidad, etcétera. Y tú llegas, voy a decir la palabra que no quería decirla, los desbancas. Y dicen, ¿por qué llega él si yo tengo más derecho, capacidad, no sé? Pues yo creo que a lo mejor el decir que hay una circunstancia per se por mi persona sería algo soberbio. Yo creo que hay circunstancias y necesidades que a lo mejor uno no alcanza a ver, pero las autoridades sí. Y considero que a lo mejor veían oportuno, así como en su momento, por ejemplo, la Iglesia, fue el Concilio Vaticano II. No sé si recuerdas o conoces la experiencia de Juan 23, que decía, bueno, era un septiembre en Roma que hace mucho calor y a ver, abra las ventanas para que entre el viento. Y cuando abrieron las ventanas, él de repente dijo, bueno, eso es lo que necesita la Iglesia. Necesitamos que haya más diálogo, más comunicación, encuentro con otras personas para ver cuáles son los mejores caminos hacia el futuro. Y creo que, pues, a lo mejor consideraron que era una persona con estas características podía ser oportuno para la universidad. Entonces yo estoy aquí creciendo en lo que estoy aprendiendo también desde lo que la universidad me brinda, pero también tratando de aportar mi experiencia, ¿no? Que eso, pues, es un conjunto de cosas que al final es lo que lleva a la riqueza. Yo si me preguntas cuál fue la razón, la verdad nunca les pregunté a las autoridades. Sí lo pensé mucho. Finalmente, platicando con mi esposa, decidimos que era un buen reto y una buena oportunidad. Y lo hago con mucho entusiasmo, con mucho cariño para la institución. ¿Por qué, bueno, más bien, cómo concluyes o qué concluyes tú que llegaste a ser rector? ¿Cuáles son tus argumentos de decir, bueno, yo llegué a ser rector, considero por esto y por esto? Pues si lo vemos en el plano humano, pues seguramente fue porque pues algunas de las formas que yo tengo de trabajar fueron observadas por las autoridades. Por también, pues yo siempre, y más ahora que estoy en la universidad, pues fortalecía a lo mejor mi identidad católica. Y eso es algo importante para la institución. Y creo que también significaba un espacio de confianza para las autoridades. Pero eso es en un plano humano. Es lo que yo creo, porque a lo mejor ahorita después del programa me hablan el presidente de la Junta Directiva. Oye, José Antonio. No, aquí en la universidad pensamos que la autoridad viene de Dios. Y aunque pues hay una junta que determina, pues Dios es el que sabe. Y yo considero que fue lo que se me dijo, ¿no? Dios no escoge a los capacitados, capacita a los elegidos. Entonces, en este caso, pues yo tengo mucho que aprender para hacer mejor mi labor. De lo que me estás hablando, puedo concluir de manera personal, tiene que ver tu fe religiosa, tiene que ver tu capacidad, lo que demostraste en extender los campus y crear nuevas áreas, pero también tiene que ver con parte del humanismo, tu carácter social, de servicio social, pero también, entre otras cosas, otro factor, pero creo que tiene que ver, todo eso tiene que ver tu edad y considero que es un cambio generacional. O sea, ya no llega una gente demasiado grande con una visión conservadora, sino, no quiere decir que no seas conservador, pero eres un conservador liberal, digamos, o más abierto, por ponerlo. ¿O cómo te consideras? Yo creo que eso que comentas es muy cierto. Las instituciones tienen que madurar y las nuevas generaciones pues van avanzando. Creo que pues el espacio de evolución de la misma institución también a lo mejor consideraba que era oportuno alguien más joven.
Y finalmente, pues eso sí, no, ya tengo 48 años, pero todavía me sigo sintiendo muy joven. Pero eso también implica ciertas dificultades, ¿no? Porque a lo mejor las generaciones anteriores, no estoy hablando de la institución, sino en general, tenían una esperanza de vida hasta cierto alcance y también una edad productiva hasta cierto alcance. Pero en este momento en el que nos encontramos, esa esperanza de vida se ha extendido. Sí. Y entonces ahora nuestras generaciones, yo hablo por la mía, pues a lo mejor tenemos que tener mayor capacidad de diálogo porque los que van delante de nosotros siguen teniendo todavía mucha autoridad y entonces tenemos que tener la capacidad de dialogar para encontrar y tomar las decisiones que son necesarias, ¿no? Entonces se conjuga. Autoridad y resistencia. Pues se puede ver un poco como resistencia, pero al final de cuentas es conflicto. Okay. Pero el conflicto en sí mismo no es malo. Porque para hacer algo bueno, hay veces que tú estás convencido de que es algo bueno, pues tiene que haber un pequeño parte de conflicto. Pero eso no significa que nos dividamos. Tiene que haber diálogo, tiene que haber discusión, tiene que haber análisis para encontrar el mejor camino hacia adelante, ¿no? A ver, tú llegas a la Universidad Vasco de Quiroga como rector. ¿Cómo la encuentras? Y el tiempo que tienes, ¿cómo ya la ves? O sea, ¿cómo la encuentras y cómo la ves? Pues yo creo que sí, la universidad a lo mejor venía en la misma lógica que la iglesia. Desde el Papa Juan Pablo II, pues que él hablaba de una nueva evangelización. Tuve la oportunidad yo de ir a jornadas mundiales con el Papa en Denver, Estados Unidos, en el año 93. Antes de entrar al tecnológico, fíjate, y él decía un mensaje, ¿no? Que fuéramos capaces los católicos de salir a las plazas a dar testimonio de nuestra fe y hacer vida a eso en la vida social. Eso a mí me cala muy hondo porque muchas veces se piensa que eso se trata de llegar a rezar. No significa que no lo sea o que no sea una vivencia de una fe religiosa, pero desde mi perspectiva es hacer vida a los valores en lo social. Lo que significa hacer el bien, pero de forma real y concreta. Entonces, eso a veces nos quedamos cortos y decimos, no, pues no la pasamos rezando, pero no hacemos el bien. O hacemos el bien, pero no nos encontramos con Dios. Entonces, yo creo que la universidad se encontraba en ese cambio porque después del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llegó el Papa Benedicto que le puso profundidad a esas ideas. Y el Papa Francisco ahora nos está diciendo, si el Papa Benedicto XVI decía el qué hay que hacer, el Papa Francisco dice los cómo. Y es por eso que él ha lanzado un pacto educativo que lo envía de forma global. Lo convoca no solamente a los católicos, sino a todo el mundo, porque ahora pues somos tantos en el mundo, hay tanta tecnología que yo contigo puedo mensajearme en un instante con alguien de Japón, de todos lados, que las distancias se acortan, pero somos tantos los que estamos interactuando que se hace más complejo y entonces tenemos que encontrar nuevas formas de caminar hacia el futuro porque si no las encontramos nos vamos a destruir, porque cada quien tiene su forma de pensar. Entonces la institución me parece que a lo mejor todavía no se confrontaba con esa realidad sin perder su identidad. Nosotros somos pues Vasco de Quiroga, ¿no? Vasco de Quiroga es el fundador de esta tierra michoacana. Él le dio vocación, él le dio el sentido de solidaridad entre los pueblos, dándole vocación productiva a los espacios que había ahí. Fue capaz de sanar las heridas que hubo también antes por Nuño de Guzmán, que hizo una labor terrible, pero él vino a sanar y a encontrar la manera de que todos saliéramos juntos en sociedad. Le dio rumbo. Claro, nos construyó. Y nosotros como universidad queremos continuar esa labor. Entonces, no solamente, pues eso implica, esa es la misión. Pero ¿cómo hacerlo? Esos cómo tienen que adaptarse a las circunstancias que va viviendo el mundo. Entonces ahora, pues tenemos que encontrar la manera de, sin perder nuestra identidad cristiana católica, pues encontrar nuevas formas de diálogo, de encuentro, donde todos podamos colaborar, ¿no? José, ¿qué te parece si en el próximo bloque, pues ya se nos acabó el presente, en el próximo nos platicas sobre eso, ¿no? Sobre los cómo. Muy bien. Regresamos, estamos con José Antonio Herrera, rector de la Vasco de Quiroga. José, estamos platicando sobre la situación de la Vasco de Quiroga, sobre todo cómo la encontraste y hacia dónde va contigo hoy o cómo está en estos momentos, ¿no?
Sí, bueno, primero, como misión importante, pues siempre será el mantener la identidad católica de la universidad. Pero en los cómo es donde, pues digamos, entra también cierto debate y cierto camino, ¿no? Ahora, no se trata tanto de decir, ay, ¿sabes qué? Hay que defender nuestra fe, sino cómo hacer para colaborar, para salir todos juntos adelante hacia el futuro. La humanidad pues tiene muchos retos. Actualmente este verano pues, fue uno de los más calientes a nivel histórico, si no es que el más. Tenemos solamente un 30% de agua en las presas y eso está a nivel global. Entonces nos hemos ido acabando el entorno natural y eso implica que nosotros como Universidad Católica también planteemos soluciones. Pareciera contradictorio decir que lo que queremos es poner en el centro a la persona y que con eso se van a ir poco a poco solucionando esos problemas. ¿Por qué? Porque pareciera que el ser humano es el que está destruyendo esto y es cierto. Pero el problema no es que el ser humano sea el que esté ocasionando, sino el problema es el modelo sistémico. Yo soy ingeniero de sistemas y te decía, ahora en esta sociedad lo que en primer lugar es el desarrollo económico. Y el desarrollo económico no está en función del crecimiento del ser humano, sino que el ser humano está en función del desarrollo económico. Y eso es un error, es un equívoco. ¿Por qué? Porque la economía no tiene límites. Todos queremos ganar más. Todos queremos tener más. Y en esa lógica pues nos estamos acabando al mundo. Entonces tenemos que equilibrar eso, hacer que no solamente sea crecer económicamente, sino crecer de forma mesurada y en la medida del crecimiento del ser humano. Eso implica también cambios aquí en la institución, porque no solamente se trata de formar a los chicos con una perspectiva, sino tenemos que ampliar el abanico. ¿Cómo hacer para que los desarrollos tecnológicos respeten el entorno y al mismo tiempo hagan engrandecer el espíritu de la persona? Esos son cambios muy profundos que se tienen que analizar, se tienen que profundizar dentro de la institución y es lo que ahora estamos trabajando, ¿no? Estamos iniciando con un proyecto que es una metodología de aprendizaje, se llama aprendizaje-servicio. Esta pues ya es muy usada en otras latitudes, en la Universidad de Salamanca, España, en la Complutense de Madrid, en la Universidad Católica de Chile. Se trata que los chicos, desde la disciplina que están aprendiendo en una materia, en una clase, salgan a realizar una labor social, aplicando esa técnica que han aprendido. Y puede decirse que está aprendiendo solamente la parte técnica, pero ¿qué significa para el muchacho confrontarse y encontrarse con otra persona que está en situación de vulnerabilidad? Con la realidad. Que exactamente con esa realidad, ¿cómo lo va a transformar a él? ¿Qué le puede significar eso en el futuro cuando sea profesional? El no solamente buscar el desarrollo económico, sino ser solidario con los demás, ¿no? Yo creo que eso es lo que queremos como universidad. Eso y muchas otras cosas, ¿no? La investigación, que no se trate solamente de crear mejoras técnicas, sino cómo hacerlas sustentables para darle viabilidad al mundo. Los combustibles fósiles están por agotarse, o sea, estamos a unas décadas de que eso se acabe. Y las energías renovables solamente significan el 30% de lo que nos brinda los combustibles fósiles. ¿Cómo le vamos a hacer? En este momento no tenemos certeza de ninguna otra fuente de energía que nos pueda dar el 60% que nos da el petróleo de excedente. Entonces tenemos que aprender a vivir de otra manera, de una forma más sustentable, y eso también es doctrina social. A ver, José, tú rompiste el paradigma o rompiste un esquema que venía, digamos, de manera consecutiva en la Vasco de Quiroga. Ya no es, lo va a decir, la fe ya no es rezar. Y ya no es que Dios, lo que quiera Dios, sino hay que actuar sobre una realidad. ¿Sí es así? ¿O bueno, cómo a lo mejor ves? el término romper, yo siempre creo que uno va construyendo sobre los hombros de lo que alguien más hizo antes de nosotros. Okay. ¿No? Eso yo creo que siempre hay que reconocerlo porque si no sería hablar mal de lo anterior y yo creo que no. Cada quien va respondiendo a su realidad. Pero hay gente que apresura un proceso, ¿no? Hay gente que de tajo y hay otros que lo llevan muy gradualmente, muy lentamente. Pues es poco a poco, yo creo que es poco a poco. Ahora también no se trata de ya no rezar. Cada quien en lo particular pues se encontrará con Dios como quiera, pero nosotros seguimos promoviendo la fe católica. ¿Por qué? Porque pensamos que es la verdadera y pensamos que también es una forma de crecer dentro de lo que es el ser humano.
pero nosotros no podemos por eso dejar de atender las realidades. Es que Sí. oyéndote y lo que has planteado me lleva a pensar que en el fondo, queriendo, no queriendo, o viceversa, pero tú quieres implementar el humanismo de Vasco de Quiroga más de manera más tajante. A nadie le queda duda. No muy así, muy despacito. Bueno, pues es que soy una persona, digamos, de deseos muy fuertes, o sea, soy apasionado, pero también tengo que aprender que las cosas llevan su tiempo. Ahora, sí ha habido cambios, pero no son gracias a mí, es gracias al equipo, que es un equipo increíble el que hay aquí en la universidad y se han comprometido con esta idea. Es más, no solamente es mi idea, yo recojo lo que otras personas me han pues enseñado y juntos vamos trabajando. Ahora, a nadie le queda duda de la catolicidad de Vasco de Quiroga, pues él fue obispo, Sí. guía espiritual, pero también a nadie le queda duda de su capacidad para atender la realidad. Eso es lo que nosotros queremos en la universidad, o sea, compaginar las dos cosas y creamos que es una forma constructiva de enfrentar el futuro. Dime 3 ejemplos de esos cambios que han sido en tu rectorado, muy tajantes y muy relevantes. Pues en principio este programa que te estoy comentando de aprendizaje-servicio, seguimos nosotros cada año, realizamos una dinámica que se llama el Testimonio Don Vasco, en donde un día al año salen a hacer una labor social. Pero eso es lo que ya se venía realizando. Ahora vamos a iniciar, por ejemplo, acabamos de iniciar con un sistema de salud comunitaria, le llamamos Nuestra Señora de la Salud, donde la Escuela de Medicina adopta una comunidad vulnerable para hacer una atención, pues que no es de un día, sino que se adopta durante un año esa comunidad. Ahorita estamos en Atécuaro y en Tacícuaro. O sea, la adoptan y la cuidan. Y la cuidan durante un año. Se hace un taller de priorización donde se diagnostica qué necesidades tiene. Por supuesto, los chicos no pueden dar consulta, pero sí se hacen cuestiones preventivas de salud y los médicos que los acompañan se hacen unas labores médicas, porque ya son médicos, los muchachos están en formación. Y entonces es una labor donde se adopta la comunidad y se crece junto. Eso, pues digamos, marca una diferencia, pero yo más que decir una diferencia, lo que se está haciendo es evolucionar el servicio social que nosotros realizamos, ¿no? Eso por un lado. La investigación. Hemos decidido construir un sistema de gestión de la investigación que priorice e incentive el desarrollo de pues, conocimiento, poniendo al centro a la persona. ¿Qué podemos hacer para que la economía sirva al ser humano, en vez de que el ser humano esté en función de la economía? Todos estamos cansados. Yo me levanto a las 6 de la mañana, estoy siempre en la carrera. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar y todo. ¿En qué momento el mundo va a estar pensando en que yo viva de forma integral? Sí, trabajar, pero también pues que me dé mi espacio de crecimiento espiritual, personal, humano, familiar. Esas cosas tenemos que transformarlas. Actualmente hemos vivido a lo mejor en una cuestión muy tecnocrática, económicamente hablando. Tampoco es que nosotros seamos de una visión colectivista, nosotros somos humanistas. Eso es lo que nosotros queremos promover en el mundo, porque pensamos que es la solución para muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahí en ese sentido queda claro que la Universidad Vasco de Quiroga está dando un paso de transformación. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, fuimos elegidos por la Unión Europea. Ellos tienen un programa de investigación, se llama el programa Erasmus. Bueno, es un programa académico de intercambios internacionales estudiantiles, pero también apoyan a la investigación. Y fuimos seleccionados como la única universidad latinoamericana para colaborar con 8 instituciones europeas en un proyecto de investigación acerca de nuevas metodologías de aprendizaje. Se llama el programa GIRLS. Y nosotros fuimos depositarios de 35,000 euros para apoyo a este programa y estamos desarrollándolo en este momento en práctica con nuestros jóvenes. ¿En qué consiste? Consiste en que por medio de metodologías de juego se mida el aprendizaje de los chicos que están teniendo. Entonces eso es muy positivo porque a veces estamos acostumbrados a que, bueno, léete este artículo y lo que aprendas. No, aquí es, a ver, en el juego y cómo estás atendiendo la realidad. Okay. ¿Sí? Y se nos seleccionó precisamente por ser una institución con un marcado pues acento social. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque, que ya el último, que nos fue el tiempo, yo diría demasiado rápido, aunque el tiempo no se va rápido, o sea, pero es decir, sobre
perfiles de gente de egresados o de gente que está estudiando, pero que hace la gran diferencia dentro de la propia universidad y fuera de ella. Estamos con José Antonio Herrera, rector de la Vasco de Quiroga. Regresamos en un momento. Y bien, pues estamos hablando sobre qué perfiles, estudiantes, maestros, gente de la propia Universidad Vasco de Quiroga ha sobresalido más allá, yo lo voy a decir de esta manera, de lo común, o han irrumpido y hecho cosas sobresalientes. Sí, pues primero decir que la educación siempre es una fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque el que aprende algo, el que aprende una profesión, pues tiene manera de salir adelante en el futuro. Entonces nosotros tenemos 28,000 egresados ya. Y eso, pues, primero es un logro. Años? En 45 años vamos a cumplir el año que entra. 28,000 egresados. Sí, 28,000 egresados. Y pues bueno, eso es un logro pues muy grande ya para la institución, que poco a poco pues ya van poniendo ahí su grano de arena en la sociedad. Pero también ya en particular, en este momento, te comentaría de Aide Huerta, que es estudiante de nuestra ingeniería en mecatrónica. Ella fue convocada por la NASA para el programa AEXA y está haciendo simulaciones en misiones espaciales. Está allá. No está en el espacio, pero está haciendo simulaciones allá en Estados Unidos. Está en la NASA. Sí, está en una estancia que va y viene. Entonces, pues ella por ahí. En lo deportivo, Jesús Mares, seleccionado nacional de atletismo, se proclamó ganador en la prueba de 400 metros en el cuarto encuentro Sitius Altius Fortius de pista en el 2023. Entonces, en lo deportivo también tenemos una... ¿Es a nivel qué? A nivel nacional. Okay. A nivel nacional. También en lo deportivo, Yanei Nava y Arturo Hernández obtuvieron medallas en el Open Colombia de Taekwondo. Sí, medalla de plata y oro. Y bueno, en octubre del 2022... Luis Barajas, alumno de medicina, ganó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Ajedrez en octubre de 2022. Y bueno, pues muchas cuestiones así deportivas. Acabamos de obtener el distintivo de responsabilidad social universitaria por parte de la acreditadora que pues, se encarga de las escuelas de contabilidad y administración, y fuimos nosotros distinguidos con este reconocimiento. Cuando iniciamos, la universidad tenía solamente 3 escuelas acreditadas. Hay que explicar esto. La Secretaría de Educación otorga la autorización para emitir certificados, ¿sí? Y todos nuestros programas están en orden con la Secretaría de Educación. Pero adicionalmente las universidades pueden pedir a una acreditadora externa que certifique los procesos de calidad que tiene dentro de determinada escuela. Teníamos solamente 3 escuelas acreditadas, que es la de Ciencias de la Comunicación, Contabilidad y Administración. Cuando llegué, pues ahí los directores se comprometieron y ahora tenemos la Escuela de Gastronomía, la Escuela de Mercadotecnia, la Escuela de Comercio Internacional, la Escuela de Arquitectura. Y están en proceso de acreditación la Escuela de Psicología, la Escuela de Cultura Física y Deportes, la Escuela de Diseño Gráfico y otras. Pensamos llegar a 16 escuelas ahora en este año, y el objetivo pues, es tener todas nuestras escuelas acreditadas. ¿Cuántas son? En este campus tenemos 20 licenciaturas y 24 programas de posgrado. Entonces ahorita estamos acreditando las licenciaturas y vamos avanzando en ese ritmo, ¿no? Y pues hay muchos destacados egresados, por ejemplo Carlos Monge, hablando pues del medio de comunicación, pues que él pues tiene una carrera ya muy reconocida, y otros, ¿no?, que también aportan a la sociedad. Yo creo que sería un poco injusto mencionar a unos y otros no. Bien, y en ese sentido dicen que las comparaciones son malas. Yo siempre he dicho que no, que las comparaciones hay que tomarlas de una manera más consciente pero realista. O sea, sirven como parámetro, pero hay gente que no les gusta, no nos gusta. ¿Cómo están con ustedes, sin decir nombres si quieres, con las demás universidades privadas en Michoacán? ¿Qué nivel tienen? ¿En qué número están? Mira, primero a lo mejor yo prefiero utilizar el término particular, instituciones particulares. Ok. Para generalizar, porque pues yo creo que la educación es algo tan noble que desde mi perspectiva no es una cuestión de comercialización. Sí, privada se oye como... En algunos casos puede ser que sí haya alguna institución que simplemente busca el beneficio económico, pero en la UBAC no. Y hay muchas instituciones, muchas universidades aquí también en Michoacán, la mayoría, que son pues con ese espíritu educativo y de servicio a la persona, ¿no?
Ahora bien, pues nosotros desde la perspectiva particular lo que consideramos es que hacemos un apoyo a la nación, porque pues es tanta la demanda de educación que a lo mejor pues el sistema educativo nacional público pues no alcanza a atenderlo. Ahora también, pues desde nuestra perspectiva y la mía particular, el decir que exista libertad de educación no solamente significa que tú te puedas inscribir a una institución pública, sino que tú te puedas inscribir a una institución que vaya congruente con lo que tú quieres o tus valores o la forma de pensar que tú tienes. En este caso considero que todavía en México nos hace falta cierta libertad. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que pagar una colegiatura. Nosotros no tenemos un apoyo del gobierno. Sí, por ser una asociación civil no pagamos ciertos impuestos, pero aún así, pues el muchacho tiene que hacer un pago, ¿no? Entonces, eso significa una desventaja, pero lo hacemos también con mucho entusiasmo. Yo fui presidente de la red Juntos por Michoacán. Esta red se fundó en el 2016, inspirada por el cardenal Alberto Suárez y algunos rectores que en ese momento existían. Y en esta red, pues, confluimos instituciones públicas y privadas y también miembros de la sociedad civil, las iglesias, tanto la católica como los cristianos. Y consideramos que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Entonces, nuestro acento es de colaboración. Tenemos un encuentro docente que normalmente tiene entre 2,000 y 3,000 docentes participando. Y hay una variedad de temas, desde las cuestiones muy técnicas hasta las cuestiones humanas, como las que promueve la universidad. ¿Universidades particulares de Michoacán o cómo? Esta red la conforma también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también el Tecnológico de Morelia, el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y otras que se agregaron ahora en los últimos meses del interior del estado. ¿Cuántas son en total? Si no me equivoco. Particulares. Particulares, hijo, no tengo el dato preciso, pero deben ser más o menos unas 12 y otro tanto igual de públicas. Sí. ¿Y esas 12, ustedes en qué lugar se ubican? Yo sé que es mucho pedir, pero... Por no entrar en... No tengo un ranking. Hay algunas revistas que han sacado. Yo, por ejemplo, ahorita a nivel nacional, que es el que sí conozco del ranking de redes Digits. Okay. En el conteo de las particulares estamos en el número 38 a nivel nacional. 38. Y ya en el general, a nivel nacional? En el general ya estamos en el 70, si no me equivoco, a nivel nacional. O sea, a nivel general hablas de particulares y... Y ahí están particulares y públicas. En el ranking de redes Digits de este año. Entonces, ese es el que yo conozco. Aquí localmente, pues no sé si hay un ranking, de hecho. Yo creo que no lo quieres decir por... ser modesto. No, pues yo creo que lo mismo que se entiende. Yo digo lo mismo que en un principio. Cada institución tiene una aportación, ¿sí? Y todos tenemos un valor que aportar. Y hay circunstancias, ¿no? Que hay personas que prefieren una u otra y eso sí es libertad. Entonces yo sí soy promotor de eso. Sin embargo, también soy promotor de que todos debemos estar esforzándonos por dar una mejor calidad. Y eso es lo que nosotros como universidad estamos haciendo, por eso estamos acreditando. ¿Ustedes van en crecimiento o tuvieron un estancamiento o un bajón? No, fíjate que gracias a Dios y pues con la pandemia, que fue un golpe duro para todas las instituciones, nosotros nos mantuvimos, incluso tuvimos un pequeño crecimiento en los años de pandemia, o sea, no nos detuvimos. Y ahora que ya se retomó la normalidad, pues tuvimos un rebote todavía muy grande. Entonces seguimos expandiendo pues, el número de alumnos que tenemos en la universidad. La última pregunta, porque el tiempo ya se nos está agotando. Ustedes, como universidades privadas, pero más la Vasco de Quiroga en particular, ¿de hace cuánto tiempo irrumpen en la vida pública, pero ya para, iba a decir, filtrarse dentro del servicio público estatal, que antes estaba muy acotado, muy vedado para los egresados de universidades particulares? Yo de recordar, por ejemplo, Derecho, la Facultad de Derecho de la Michoacana, siempre todos los funcionarios de primeros cargos eran egresados de la Facultad de Derecho o de la Universidad Michoacana en todos los casos, en todas las áreas. Pero ustedes ya empezaron a irrumpir de manera, yo diría, abrupta. ¿Cuál es el peso que ustedes tienen? Pues mira, por principio la universidad surgió a partir de un conflicto.
No podemos mirar con los ojos actuales cuestiones históricas, porque son otras circunstancias. Pero hubo un momento en los años del 75 al 80 en que hubo una ley donde se pretendía que la educación particular desapareciera. Sí. Entonces se manifestaron los padres de familia de las primarias, secundarias, preparatorias que en ese momento había. No había una universidad católica en Morelia. Y fue una de las manifestaciones hasta ese momento más grandes que hubo en la historia. Y con eso, pues el fundador de la institución estuvo participando y poco a poco se fue logrando que se tuviera el derecho de la educación. De ahí a la fecha, pues tenemos muchos egresados que yo no podría contar y yo creo que se puede ver desde nuestros eventos que realizamos, pues vienen siempre autoridades estatales. Pero ya irrumpieron la vida pública, ¿no? Pues nosotros tratamos de dar nuestro aporte y siempre se nos toma en cuenta. Entonces también estamos agradecidos porque pensamos que con trabajo, con disciplina, se pueden hacer las cosas bien. Rector, llegamos a la parte final, te agradecemos mucho y bueno, pues yo creo que se nos quedan varios temas pendientes en el tintero, pero bueno, si habrá oportunidad, como dicen MacArthur, volveremos. Estamos pendientes. Gracias, José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Gracias. Muchas gracias y un honor haber estado aquí contigo. Muchas gracias.